Saludos, feliz día, bienvenidos a su programa Geopolítica al Día, en este octavo programa de la segunda temporada. Ya con este son 18 programas que estamos nosotros montando en la plataforma YouTube. Agradecido con aquellos que no se han perdido ninguno de los programas, con los que comentan, con los que siempre están también interpretando, analizando, reinterpretando la realidad mundial, que colaboran muchísimo con esto. Esto es un trabajo arduo, un trabajo de semana completa tratando de analizar cada uno de los hechos que suceden en el mundo a través de la geopolítica como la disciplina escogida para poder nosotros comprender el mundo actual. Un mundo, como siempre nos referimos, que nació el 1 de enero del año 2021, pero que también tiene sus antecedentes claves. Hemos podido detectar 12 de agosto del año 2020 como el punto de inicio de lo que llaman el capital en la nube, de lo que algunos llaman tecnofeudalismo, de lo que algunos llaman cibersociedad. Eso lo vamos a estar discutiendo en un programa especial de lo que se depara para el mundo en lo que resta de siglo. En esta semana obtuvimos varias noticias, unas trascendentales, otras no tanto. Algunas tocaron algunos extremos. Recordemos que Donald Trump, en su amenaza del 50% de aranceles a la Unión Europea, contrajo nuevamente el mercado del oro. Hubo un aumento bastante significativo del oro. Hubo un respaldo de los países OPEP a esos 440,000 barriles que se quieren poner a disposición para aumentar la oferta. Mientras la oferta aumenta, la demanda pues baja, y el petróleo pues va a tender a buscar precios entre 55 y 60 dólares de aquí a algunos meses. Con esto comenzamos nosotros este programa. Lo hemos titulado Intercambio de Prisioneros, porque eso fue lo que sucedió esta semana. El hecho más relevante fue la entrega de Ucrania a Rusia de 1,000 prisioneros de guerra, y de Rusia a Ucrania con la misma cantidad. Sin embargo, mientras esto se estaba dando, los bombardeos continuaron. Se habla de uno de los bombardeos más duros que ha habido en la guerra por parte de Rusia a Ucrania, quizá ya comenzando a mostrar el verdadero poderío, su verdadera cara, la verdadera cara de la guerra, la que nosotros no vemos. Y con esto, bueno, nos vamos a otro punto caliente mundial como es la Franja de Gaza, y todo esto nos tiene a nosotros pues bastante preocupados, porque lo que está sucediendo en Gaza, pocos medios de comunicación tienen posibilidad de poder transmitirnos en vivo, en directo, vía telecomunicaciones, como el mundo está interconectado vía redes sociales. No vemos mucho de lo que está pasando en Gaza, pero aquellos centros noticiosos, incluso la ONU, ha podido dar algunas declaraciones y han dicho que lo que sucede en Gaza es inhumano, que lo que está sucediendo en Gaza en este momento va mucho más allá de la guerra, de esa cara de la guerra que acabamos nosotros de nombrar, más allá del conflicto bélico. En este análisis general de esta semana, muchas cosas se pusieron a disposición del mundo. Recordemos que venimos de una semana que hubo una especie de acuerdo entre los Estados Unidos y China con la disminución de aranceles y el congelamiento de los aranceles por aproximadamente 90 días, lo que ha hecho que el mundo económico, el mundo comercial, empresarial, pues comience también a moverse, no de forma normal, porque el mercado luego de Donald Trump no va a estar ni siquiera al 10-20% de la normalización que había cuando estaba Joe Biden o Barack Obama en este sentido. Y no va a estar porque, bueno, no solamente es Donald Trump el que mueve los mercados a partir de la disciplina geopolítica, o a partir de un discurso, o a partir de un hecho trascendental como son los aranceles, o a partir de un hecho como ha sido la deportación masiva de latinoamericanos de los Estados Unidos. No, el punto va, ustedes se han dado cuenta que a partir de la semana pasada, cuando los Estados Unidos viajan a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos para poder rehacer un nuevo plan, un nuevo acuerdo petrolero, que pueda el petróleo seguir vendiéndose en dólares, siendo así el dólar la principal moneda, o va a seguir siendo la principal moneda para comerciar el petróleo. China lo ha aceptado. En este momento
no encuentra motivos por no hacerlo. Quisiera China, por supuesto, como el mayor comprador de petróleo del mundo, es que se manejara otro tipo de moneda. Quisieran los países BRIC también abrirse un poco y crear una sola moneda, como lo han amenazado en las últimas cumbres, para adquirir este tipo de minerales, este tipo de recursos, pero todavía quizá el mundo no está preparado para ello. El mundo va a estar preparado para ello, como no estuvo tampoco preparado después del 2010 con el nacimiento de los criptoactivos. En este momento nosotros observamos cómo el mundo inteligente, este mundo de inteligencia artificial de la cibersociedad, pues comienza a abarcar mucho más espacios y deja a la economía tradicional bien atrás, ¿no? Israel lanza nuevo ataque en Gaza. Esta semana hubo varios ataques por parte de Israel a la franja de Gaza, lo que decíamos hace un momento. Fue una semana de diplomacia. En Rusia y Ucrania pactan la liberación de 1.000 prisioneros de guerra por bando. La petrodiplomacia, hablábamos la semana pasada del apuro que tenía Donald Trump para viajar a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita. Recordemos que son dos países que son vendedores de petróleo y por supuesto Arabia Saudita, uno de los aliados con más tiempo en la venta de petróleo para los Estados Unidos. Incluso la teoría del estrecho de Hormuz, la teoría de las invasiones después del año 2000, pues contribuyeron muchísimo a que este pacto pues también estuviese a la orden del día, tanto para unos como para otros. El crecimiento de China en el mundo y el impacto geopolítico que sigue teniendo Rusia en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes, pues han hecho que los Estados Unidos no opinen solo o han hecho que no tome decisiones por unilateralmente. Se debe contar con estas grandes potencias, ¿no? Uno de los puntos calientes que nosotros hablábamos hace semanas, que era la India y Pakistán, ya parece estar solucionado en un 90% el conflicto. El conflicto llegó hasta allí, un conflicto que amenazaba con la primera guerra por agua, porque bueno, recordemos que el río Indo estaba siendo casi bloqueado por parte de la India para que para que Pakistán no hiciera uso del mineral, ¿no? que es vital cuando se habla de este tipo de conflictos. Sería la primera guerra vital en esta era contemporánea digital que tenemos en la actualidad. Vimos un punto también resaltante durante la semana, que es el TPS para los venezolanos. Recordemos que hay 350.000 venezolanos en este momento en los Estados Unidos que están en peligro de ser deportados porque, bueno, una de las políticas migratorias por parte de Donald Trump pues se ha abierto con más fuerza y se ha incluso teniendo en contra algunas partes, algunos juzgados de algunos estados dentro del país norteamericano, pues no ha sido posible que el TPS continúe para estos venezolanos por el tiempo que tiene que estar. Así que bueno, la política de la deportación ha traído también consecuencias negativas, ya lo hemos repetido en este programa varias veces. Una de ellas pues ha sido la disminución de mano de obra en diferentes rubros. El principal es el rubro agro, que es uno de los que más ha caído. De segundo lugar, la parte inmobiliaria, la parte de construcción también ha caído bastante con este peligro y con esta amenaza y por supuesto con el miedo de venezolanos y sudamericanos, latinoamericanos que tienen TPS o que tienen algún régimen para estar dentro de los Estados Unidos, como un asilo político, una protección internacional, ¿no? Que se llama así. Pero bueno, aquí seguimos nosotros analizando. Marco Rubio es el principal ejecutor del plan de Trump, por lo que comienza también a ver, porque hubo durante la semana una especie de quitavoz, porque bueno, escuchamos ahí a María Elvira Salazar, una de las congresistas estadounidenses, oponiéndose, no rotundamente, pero sí oponiéndose un poco a las decisiones de Richard Grenell con respecto a ampliar para Venezuela y la Chevron ese pacto, esa alianza de explotación y venta de petróleo por 60 días, ¿no? Y que cada 60 días pues fuera renovándose. Eso quedó hasta allí.
María Elvira Salazar dice que hasta el 27 de mayo, es decir, hasta el día martes, la Chevron a las 12 de la medianoche va a tener funcionamiento, va a tener la capacidad aún económica, comercial con Venezuela para sacar petróleo, lo que también ha asustado un poco a la costa este de los Estados Unidos. Recordemos que el petróleo venezolano que se llevaba a la costa este de los Estados Unidos, donde está Chevron, donde está Valero también, y son grandes refinerías, pues solamente refinan petróleo venezolano. Ya habían hecho algunas pruebas con petróleo mexicano y la cosa no salió muy bien. Por supuesto que han ido buscando otro tipo de petróleo que pueda suplantar el petróleo venezolano, pero es que la historia de alianza entre los Estados Unidos y Venezuela pues duró mucho más de 100 años y hubo refinerías que salieron, que se crearon, que se formaron con dinero venezolano, por supuesto, en los años 60, 70 y 80, y que solamente, bueno, refinan petróleo venezolano. Esto obviamente no queda hasta aquí, esto se va a seguir ampliando el tema, las negociaciones, el lobby está en este momento acelerándose en los Estados Unidos, porque si bien es cierto que puede traer incluso hasta una especie de paro en la costa este de los Estados Unidos, Venezuela va a seguir sacando el 1.100.000 barriles que hasta el momento está produciendo, está buscando nuevos actores, por supuesto que sí, está buscando nuevos mercados, nuevas alianzas. Recordemos que la empresa PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, pues está sancionada, está bloqueada Venezuela para comerciar con petróleo. Es así que, bueno, la diplomacia en este momento con otros países, como lo digo hace rato, el planeta ya no es bilateral, es multilateral. Ya no gobiernan dos países, gobiernan muchos y las potencias han ampliado su poder. Así que bueno, de las 6 grandes potencias, recordemos que Venezuela comercia con 5, con Rusia, con China, con la India, con Turquía también y con parte de la Unión Europea comercia Venezuela. Poco está comerciando con los Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump, pero que después del año 2022, cuando hubo esas pruebas en la costa este con otro tipo de petróleo y ocurrieron algunos desastres, pues algunas políticas, algunas licencias se habían activado para Venezuela y había podido vender el petróleo, no tranquilamente, porque no se ha vendido petróleo tranquilamente, pero sí había podido tener un mayor margen para hacer este tipo de actividades, ¿no? En este programa siempre nosotros conversamos sobre la bolsa de Wall Street y hacemos un análisis de diferentes bolsas del mundo y con ello pues terminamos concluyendo algunos ganadores, algunos perdedores y por supuesto algunos otros oportunistas o mercados oportunistas que ganaron durante la semana, ¿no? Y encontramos aquí que por 5ª semana consecutiva el Bitcoin vuelve a ser el ganador. El Bitcoin que cotizó la semana pasada, al final de la semana pasada, en los $103.000. Esta semana hizo un alto hasta 109.000. Y al final, el día viernes, llegó a $104.144 un Bitcoin. Recordemos que el capital en la nube, lo que muchos han llamado capital en la nube, que es la nueva forma de capitalismo sin dinero, es decir, sin dinero físico, sin moneda, ¿no? Es el nuevo capitalismo, es el neocapitalismo que viene ya como un híbrido, como siempre ha hecho para poder aliarse con otro tipo de estrategia para seguir gobernando en el mundo. Y es que el capitalismo, a pesar de que ha empobrecido, por supuesto, algunos países, pues es el sistema más pragmático que existe, ¿no? Es una realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de capital en la nube, decimos que bueno, ya el capital como tal, como lo conocimos nosotros, el capital y el capitalismo, pues están un poco separados. Ahora el capitalismo es en la nube y hay un capital, hay un cierto márgenes de ganancia que están en la nube, así como por ejemplo tiene Tesla, lo tiene Nvidia, lo tiene Alibaba, lo tiene Google, lo tienen todas estas compañías que siguen y van a seguir, por supuesto, adquiriendo mayor margen de ganancia, ¿no? Ya el mercado tradicional no es el que gobierna, ya los bienes inmuebles no gobiernan. El que tiene más dinero en efectivo no gobierna, por supuesto que no, y esto lo estamos viendo desde hace 13, 14 semanas que nosotros venimos haciendo este programa y mucho antes, viendo cómo el dólar sigue en picada, sigue en caída libre y por lo tanto el dólar en algún momento de estos próximos años será una moneda que simplemente será de forma digital
Y el Bitcoin pues será el reemplazante de todo esto, ¿no? Bitcoin 107.144 dólares cerró la semana. Encontramos que el Ethereum se sigue manteniendo por tercera semana, solo perdió 5 dólares y se cotizó en 2.495 cada Ethereum. Nvidia, recordemos, una de las principales empresas de inteligencia artificial, fue una de las grandes ganadoras de esta semana en conjunto con Alibaba y DeepSeek. Esta semana hubo bastante movimiento de las partes de las herramientas, los instrumentos con el que comercian la inteligencia artificial y con los que se hace la inteligencia artificial paralelos o slash robótica. Recordemos que también hay ciertas compañías que están produciendo bastantes capitales para trabajar ya con esta parte de robótica que están bien adelantadas en países como Japón, en países como China, como los Estados Unidos, y también se habla de un margen bastante considerable en la India. El S&P 500, después de esa debacle que tuvo con las noticias de los aranceles para 180 países, el S&P 500 fue uno de los grandes perdedores durante 3-4 semanas y viene en franca recuperación desde hace 3. El petróleo Brent se mantuvo. Pensé que después de la noticia del día viernes en la que Trump pues amenaza a la Unión Europea con aranceles hasta el 50%, como pasó con el oro que se levantó, fue uno de los grandes ganadores de la semana, que ya había cotizado en los 3.150 dólares la semana pasada, tuvo un aumento de 200 dólares en una semana y terminó cerrando en 3.365 dólares la onza. Lo mismo pasó con el petróleo, aunque no subió, se siguió manteniendo en ese bloque entre resistencia y soporte entre los 63 y los 65 dólares toda la semana y cerró en 64,78 dólares el barril de petróleo. Recordemos que debería bajar, puesto que en primer lugar la OPEP ha dicho que van a haber 440.000 barriles más por parte de los países OPEP. Eso lo habíamos dicho nosotros hace 3-4 semanas, porque bueno, había un imbalance dentro del mundo petrolero. Recordemos que la OPEP y los países que pertenecen a la OPEP controlan más o menos el 80% de las reservas mundiales de petróleo, pero tiene apenas la apariencia o aparece en la venta de petróleo diario simplemente con el 20%, y eso estaba, bueno, bastante argumentado, con, bueno, derrames petroleros, tienen que cuidar el planeta, con que no puede haber tanto petróleo en el mercado, que bueno, todo eso cambió y ahora la OPEP se abre un poco más y empieza a arrojar 440.000 barriles de petróleo más, lo que hace que haya mucha oferta, poca demanda y el petróleo pues tienda a bajar. Y en segundo lugar, ya las alianzas que hubo en esta gira árabe por parte de Donald Trump, en la que bueno, se permite un precio del barril, salió al aire, de los precios del barril debería estar en 60 dólares para que el mundo petrolero pues esté un poco más estable. Ese mundo petrolero, por supuesto que durante este siglo seguirá siendo uno de los patrones más claros para producir energía como combustible también, pues el petróleo sigue siendo y seguirá siendo en este momento y por los próximos 20 años más o menos el principal recurso. Siendo así, en segundo lugar, cuando hablamos nosotros de combustible o del tipo de transporte, los autos eléctricos siendo en este momento el segundo lugar, encontramos un ejemplo claro de lo que ha sido el trabajo automotriz en México. México, recordemos que es uno de los grandes proveedores de los Estados Unidos en automóviles, por ello parte de los aranceles, de este negocio arancelario que se estaba haciendo entre Sheinbaum y Donald Trump, pues estaba llegando a un límite en los que China estaba aprovechando. Las estadísticas dicen que de cada 4 autos que se producen dentro de los Estados Unidos mexicanos, de México, un auto es chino, es decir, que el 25% de toda la producción de China es de México, perdón, en la parte automovilística viene o va directamente influenciada por compañías chinas. Y esto no solamente pasa en el sector automotriz, sino en el sector construcción, en el sector de inteligencia artificial, en el sector de mercadeo. Bueno, y pare usted de contar toda la capacidad que ha creado China en los últimos 45 años. La inteligencia artificial, ese capital en la nube, ¿no?, que nosotros podemos detectar, pues que comenzamos a atar cabos y a leer y a comenzar a ver las bolsas,
porque después de lo que hubo en el año 2008, de esta crisis crediticia dentro de los Estados Unidos, que acabó con diferentes entidades bancarias, que acabó con ese sueño americano de los créditos dentro de los Estados Unidos y que había dado para muchos especialistas el fin del capitalismo, pues para nosotros desde aquí nos unimos a esa idea de que el fin del capitalismo llegó entre el año 2007 y 2008, porque el mundo configurado de esa forma de capital y capitalismo en un margen, es decir, acuñar monedas, el que más tuviera monedas, pues por supuesto era el más rico. En este momento se sigue viendo al hombre más rico o las personas más ricas del mundo por la cantidad de millones de dólares que tienen, pero ya eso pasa a ser un segundo plano luego del año 2010, 2011, 2012, con la creación de un criptoactivo que pudiera ser un activo refugio para mantener ciertos márgenes de ganancias dentro de la Reserva Federal estadounidense, por supuesto, y dentro del gobierno estadounidense bastante golpeado después del 2008 y luego de las 5 o 6 invasiones que produjo en 20 años un déficit dentro de los Estados Unidos, porque ese dinero nunca retornó. Entonces, ese fin del capitalismo había que buscarle un nombre. Muchos han estudiado esta parte del tecnofeudalismo como la acumulación de información o el corte que hubo entre la acumulación en este momento de capitales con la acumulación de otro tipo de cosas. En este momento es la acumulación del Big Data, la acumulación de inteligencia artificial, la acumulación del algoritmo para crear. ¿Sí? El ser humano en este momento es un dato y es un dato que da muchísimas ganancias. Cada vez que usted llena una encuesta o que trabaja llenando encuestas para las redes o para partes del internet en Google, usted le está produciendo capital o le está produciendo ganancias a estas empresas sin usted recibir lo que realmente necesita, ¿no? O por lo que realmente está trabajando. Es decir, que volvía a la época del feudalismo, donde yo simplemente era un siervo y trabajaba la tierra durante muchas horas, o luego pasamos a lo que es el capitalismo. Mi fuerza de trabajo tiene un precio mínimo y para enriquecer a otros, ¿no? En este momento estamos viendo esto y lo observamos claramente con dos compañías, por nombrarles dos casos que son ejemplos de lo que le estamos hablando. Uno es Tesla, que por supuesto después de la pandemia, que viene el segundo corte, creo que bueno, del 2008 al 2020, en esos 12 años hubo el recambio de sistema en lo que se pasó de un modelo capitalista con capital, es decir, con capacidad o cantidad de dinero ahorrado, a un capitalismo ahora con información ahorrada. Y esa información pues claramente le da ganancia a las grandes compañías del mundo, ¿no? Entonces, bueno, a esto nos acercamos, a eso llamamos capital en la nube, a eso llamamos, bueno, que Tesla, una acción costaba $70 un día antes del 12 de agosto del año 2020, cuando la pandemia estaba azotando, y al otro día pasa a costar $700, es decir, el aumento aproximado del 1000% de una sola acción de Tesla, y lo mismo pasa con Amazon.com, que cotizaba también una acción en $60 y luego pasó a $600 en un solo día. Amazon en este momento y Jeff Bezos es el hombre citado en la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, como una de las compañías más ricas del mundo, producto de vender lo que producen los demás, porque Amazon.com no produce absolutamente nada. Y esta producción que hacen los demás y que yo tengo un catálogo donde lo que hago es vender, está amenazada. En este programa lo dijimos, como en el quinto o sexto programa, que estaba amenazada por un gigante asiático que nació en el 2015, 2016 como Alibaba. Y bueno, Alibaba no necesita incluso salir de China para ser la segunda compañía de compras digitales después de Amazon.com. Ojo con esto, es un punto clave de lo que está pasando en el mundo. Estamos produciéndole capital a muchas compañías desde estos medios, desde lo que hacemos, de las redes sociales, desde un me gusta, desde un comentario. Estamos dejando nuestros datos, estamos dejando nuestros gustos, nuestras emociones a un algoritmo que lo reinterpreta y nos los vende. Y nos vende después de diferente forma, ¿no? Una comida, algún baile, una cultura, un viaje, turismo
Ojo con esto, este es el nuevo capitalismo al que yo me estoy refiriendo apenas ahorita en un resumen muy simple que estoy haciendo para próximos programas adentrarnos y profundizar un poco más en ello, ¿no? Estamos hoy quería un punto aquí ya clave, que son las elecciones en Venezuela. Se eligen gobernadores y diputados. Recordemos que luego del 28 de julio del año 2024, el sistema electoral venezolano, al no mostrar, por supuesto, el 100% de actas, pues ha tenido también ciertas dificultades a partir de otros tipos de temas, pues ha perdido credibilidad en cuanto a la forma de hacer democracia, ¿no? A esto me estoy refiriendo. Hoy son las elecciones aquí en Venezuela, vamos a tener resultados que se van a analizar la próxima semana, pero bueno, según los especialistas, siempre nosotros estamos citando especialistas, no somos aquí pitonizos ni nada de ello. Recordemos que las encuestas no daban más de 3, 4 millones de personas que iban a salir hoy a elegir, un padrón electoral que va más allá de 21 millones de electores. Posiblemente nos encontremos con un margen entre 60 y 70% de abstención. Por supuesto que esto lo vamos a ir nosotros analizando, porque esto es parte también de un tipo de política, de un tipo de accionar, ¿no? Esta semana también Noboa en Ecuador tomó el poder por segunda vez consecutiva, por supuesto. Noboa va a gobernar hasta el año 2029 en Ecuador. Luisa González ha dicho que todavía no reconoce los resultados para que él sea presidente de Ecuador, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que ha sucedido en Venezuela después del 28 de julio. En Ecuador, claro, tomando en cuenta las diferencias que pueden haber en los dos casos, pero bueno, son temas que siempre nosotros tenemos que estar analizando, ¿no? En esta semana también, bueno, recordemos que Zelensky sigue anunciando desde Ucrania que sigue sintiendo la amenaza rusa, que no se ha llegado a un acuerdo directo, pero cuando tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo directo, a un acuerdo que diera muchísimas más razones por las que la guerra tenía que terminar, él prefirió levantarse de la mesa e irse. Eso sucedió en la Casa Blanca en los Estados Unidos, cuando tuvo ese impasse geopolítico, un impasse de narrativas, dicen muchos de los especialistas, que hubo con Donald Trump, ¿no? Esto lo vamos a seguir también analizando. Recordemos que, bueno, cierra ya el primer semestre. Comienza el 1 de junio, ya diferentes bolsas comienzan a recomponerse, el mercado de valores comienza a recomponerse, el oro presenta una nueva cara a partir de los aranceles de Trump. Ha habido en los últimos 13 meses más de 52 picos históricos, lo que coloca al oro como el activo refugio número 1 del mundo. Vemos el crecimiento del Bitcoin como un activo, no solamente un activo refugio, sino como un activo que es intercambiable, que es fácil de adquirir, que es fácil de comerciar. Por supuesto que el precio va a seguir aumentando. Esto lo venimos diciendo desde hace unos días. A mediados de este año, según algunos analistas, en el 2024 decían que tiene que llegar a $125,000. Está en 107,000. Falta trecho todavía. Faltan $18,000 de aumento del Bitcoin. Esto nos lleva a repensar un nuevo mundo a partir de esto. No estar de espaldas tampoco a la tecnología, a lo que se nos viene, incluso aquellos conspiranoicos que le hacen la guerra a todo esto, la inteligencia artificial, este nuevo mundo que se nos está presentando. Pues para luchar, hay que también a veces para luchar con las mismas armas, pues hay que conocer las armas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo vamos a seguir llevando en detalle para un próximo programa, que sería el 9º, para ya comenzar el análisis final de ese programa especial que vamos a tener para la semana número 10, o para la semana número 10 del programa. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Hasta luego.